Bueno, seguramente en alguna vez en nuestras vidas de uno, de la familia o de alguien cercano hemos cruzado con una etapa muy complicada, la de perder a un ser querido. La etapa del duelo, muchas personas lo superan, muchas personas lo ven de manera natural, pero también hay muchas personas que no lo toman muy bien, les va afectando su salud, les va afectando su forma de ser. Para eso está con nosotros el doctor Roberto Peláez, quien es médico psiquiatra, quien vamos a platicar con Carlita y con Joseph. Gracias, Fede, y así es, está con nosotros el doctor, siempre es un privilegio y un placer que esté con nosotros. Y con este tema, como bien lo dice Fede, que tarde o temprano todos en algún momento lo vamos a pasar, doctor. Y algo que me llamó mucho la atención son las etapas. ¿Cuáles podrían ser o cuáles son las etapas, doctor? Bueno, lo primero que debemos de platicar antes de entrar a las etapas es que el duelo es algo natural. Son situaciones por las cuales vivimos, son estados emocionales o existenciales. Sigmund Freud planteaba que era un estado existencial y realmente es porque son momentos que se viven en la vida y todos los vamos a vivir en un momento determinado de nuestras vidas. Entonces, las etapas del duelo, como la pregunta que me haces, es la etapa inicial. O sea, tenemos el duelo normal. El duelo normal cursa por una serie de etapas y es necesario que la persona no se quede estancada en una etapa. Entre las etapas está la etapa de negación. ¿Es la primera, doctor? La primera. ¿Por qué? Es la etapa donde uno no acepta que el ser querido se ha perdido. O sea que en el duelo siempre es la pérdida. Es la pérdida de un ser querido, es la pérdida de un amigo, es la pérdida de un divorcio, es la pérdida de un trabajo, es la jubilación, cuando no estamos adecuadamente preparados para ello. Todos son duelos. Es inclusive hasta la pérdida de una mascota en ocasiones para un niño. O la pérdida de un bien, por ejemplo, ¿no? A lo mejor por alguna circunstancia pierdes tu casa, un patrimonio familiar, cosas que realmente repercuten, y yo he visto a personas venirse abajo. Exactamente. Son pérdidas que tiene el individuo y en ocasiones como la muerte, que son pérdidas irreparables. Entonces, las etapas del duelo. La negación es cuando uno no acepta que la persona ha muerto, que uno ha perdido la persona. Es la etapa de negación, que uno, por mucho que le platiquen, no llega a entender de que la persona la ha perdido. O que ha perdido el objeto, o que ha perdido el dinero, o hasta inclusive una mascota, como decía. Y después de esta etapa, ¿qué sigue? Después le sigue una etapa de irritación o enfado. Okay. Que el individuo está enfadado, que el individuo... Pudiera ser enojo. Enojo, también en nuestro medio, más bien enojo, que es la etapa esa donde el individuo se siente irritable y un poco que dice, ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué yo perdí un hijo pequeño? ¿Por qué yo perdí esto? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Si yo he sido buen padre, o en ocasiones se vienen también a la mente otras situaciones de que ha habido con los hijos, y ahí vienen todo. Es la etapa completamente de un enojo, de una irritabilidad constante en la persona. Esa es la etapa normal. Le sigue a esta etapa la etapa de... Como la negociación, algo así. Exactamente, donde la persona trata un poco de negociar, que ya piensa en lo siguiente, piensa en negociar, bueno, yo estaré en un momento determinado con mi hijo, y si lo perdí, allá arriba estaré con él, estaré junto con Dios y él, donde Dios lo mandó, etcétera, etcétera. Es la etapa donde el individuo empieza a negociar. Y empieza un poco también a decir, bueno, murió por esto, murió por lo otro, pero bueno, siempre con el objetivo este. Pero esta etapa tiene también un peligro. En ocasiones la persona dice, esto tengo que dejarlo al tiempo. Y tenemos que acordarnos que el tiempo no es el que soluciona. A veces este es un dicho, muy dicho, hasta inclusive por nosotros mismos, que decimos, el tiempo lo cura todo, el tiempo lo resuelve todo. Si nos mantenemos pasivos, si nos mantenemos tranquilos y no volvemos a una vida común, no va a haber solución, porque el tiempo sentado no nos va a venir a dar solución. O sea que tenemos que buscar expectativas, nuevas vivencias, nuevas emociones, porque si no, si nos aferramos a que en el tiempo nos quedamos y nos quedamos en esa etapa del duelo, y se nos puede ese duelo complicar, que después hablaremos del duelo complicado o patológico. Así es, como dice usted, ¿no? Es importante darle tiempo al tiempo para poder estar más tranquilo, más sereno, pero hay que trabajar en atravesar todas estas etapas para llegar a una madurez, ¿no? Exactamente.
de lo que nos está sucediendo. ¿Es una especie de aceptación, pudiéramos decirlo, esta parte de la negociación, doctor? No está en aceptación todavía. El individuo lo que está valorando situaciones, que de que él hizo, no hizo, qué dejó de hacer y demás. Pero además, con una esperanza, cuando existen ciertas creencias religiosas o se cree que, bueno, en la situación esta de que se va a poder estar nuevamente con él una vez que nos muéramos. Ya Bien. es una especie de aliento, por así Un decirlo. aliento, es un aliento, pero todavía no está solucionado. Okay. Después le sigue la fase propiamente del duelo, que es cuando el individuo se pone triste, el individuo generalmente se derrumba, el individuo ya se da cuenta, ya acepta, ya que hay la pérdida. Y entonces ahí le vienen a veces hasta inclusive ideas un poco, como hablamos, obsesivas, absurdas, ideas que le dice, le llamé la atención a mi hijo de esta forma, pudo haber estado, por ejemplo, en el caso de pacientes crónicos con cáncer, uno dice, bueno, es mejor que fallezca antes que siga padeciendo. En ese momento, todas esas cosas vienen a la mente. ¿Y qué sucede? Que el individuo se deprime, pero debo aclarar algo, esa depresión, o sea, esa tristeza no es igual a la tristeza o depresión propiamente dicha. Aquí ha habido una pérdida. Y en la depresión lo que perdemos, el que perdemos somos nosotros como tal, porque estamos deprimidos. O sea que esto lleva un tratamiento y un manejo terapéutico muy distinto si se acudiera al médico. Además, debo aclarar que el duelo normal no ocupa atención ni de psicólogo ni de psiquiatra, si es un duelo normal. Doctor, ¿qué tiempo lleva un duelo? ¿Cuánto es el tiempo que podríamos considerar normal por el cual la persona atraviesa un duelo? Un duelo debe resolverse de 6 semanas a un máximo de 6 meses. Es lo más. Ahora bien, ya después de 6 meses en adelante se considera un duelo complicado, o un duelo patológico. O sea que la persona tiene 6 meses para esto. Nos faltaba una etapa de las etapas del duelo, que era la etapa de aceptación, que donde es ya la persona que acepta como tal que ha perdido al ser querido. En la medida que acepte o no acepte, será la evolución de este duelo. Y de ahí se valorará si realmente ocupa o no ocupa unas orientaciones o un seguimiento. Doctor, ¿y qué pasa cuando no se toma bien el duelo? ¿Cuáles son los riesgos que pudiera haber? Bien, cuando los riesgos que pueden haber cuando no se toma el duelo, hay 3 tipos de duelo patológico, que ya hablaríamos, es el paciente que no ha resuelto su duelo en los 6 meses previstos. Aunque no podemos hacer tampoco estigmatizar que tiene que ser 6 meses, porque en esto hay muchos factores, que después voy a tratar de explicarlo. Hay duelos, ya cuando hablamos de patológico, es el duelo congelado. ¿Qué significa? O bloqueado. Es aquella persona que no acepta por ningún modo, para él la persona está viva. Ese está viva. Y entonces sigue viviendo eso, está aferrado ahí, que no puede haber pasado eso, que su hijo no lo puede haber perdido, o su hermano, o que no pudo haber perdido ese capital, o que el niño no pudo haber perdido una mascota, etcétera, etcétera. Y vive aferrado ahí, y entonces ahí vienen situaciones que realmente, ¿qué puede pasar a ti inclusive? En ocasiones, cuando este duelo bloqueado o congelado no se atiende, ¿qué sucede? Que a los 5 o 6 años, eso quedó ahí como un trauma en la psiquis del individuo, y a veces acude a un médico o a un psiquiatra o a un psicólogo, y en ocasiones va porque dice, bueno, tuve un conflicto laboral o tuve un conflicto con mi pareja, y realmente no es así. Lo que está detrás es el duelo. Por eso es muy importante en la entrevista escuchar al paciente y indagar su historia. Y también tenemos en el duelo complicado, el duelo propiamente complicado. En el duelo complicado es un duelo que realmente es una etapa ya más profunda al duelo inicial de congelado, también una etapa donde el individuo está también que no acepta, primero no acepta, y segundo, se ha complicado, ya está muy deprimido, hace un cuadro depresivo verdaderamente, que muchas veces, si es un niño, se manifiesta por trastornos conductuales, por trastornos de conducta, aprendizaje, etcétera, etcétera, todo lo que puede llevar una depresión. Y este tipo de duelo
es muy riesgoso, porque a veces la persona acude al consumo de drogas, etcétera, etcétera, que son riesgos todavía, que son factores más, buscando un alivio. Muy bien, doctor. Y también tenemos el duelo patológico propiamente dicho, que este duelo es el que ya, este duelo, que son las 3 variantes de duelo, este duelo patológico, entre los duelos, esta variante de duelo patológico anormal, pudiéramos decir, o enfermizo, es el que realmente ya el individuo no haya solución y sí ocupa de inmediato atención terapéutica. Bueno, pues muy importante todo esto que nos platica del duelo, todas sus etapas y todo la importancia que tiene el pasar por todas ellas y superarlo. Yo creo que es un tema que nos da muchísima tela más de que cortar, doctor, y nos va a tener que dar la segunda parte porque nos acabó el tiempo, pero es un gusto tenerlo en el estudio como siempre. ¿Cuáles son sus medios de contacto, doctor? ¿Está en el teléfono? Bueno, pues el teléfono está apareciendo ahorita en pantalla, ahí pueden localizar al doctor. En la Clínica de Neurociencias México-Cuba. Y en la Clínica de Neurociencias México-Cuba. Pues muchísimas gracias, doctor, y nosotros vamos a un corte comercial y regresamos.